Buen día, ¿cómo les va? Desde antes de la pandemia no tenía el privilegio de estar un domingo con ustedes, así que es un gusto. Como dijo Nico, hace unas semanas atrás estuve compartiendo con los sabios y la verdad que siempre para mí es un privilegio. Ahí siempre termino repitiendo lo mismo, pero por si alguna vez alguno no lo escuchó, esta es mi segunda iglesia. De chiquito venía acá. Es más, sentí un déjà vu, porque yo me acuerdo, esas cosas que uno tiene patentes en la cabeza y que nunca se olvida. Yo me acuerdo de estar cantando Mantos y Palmas, acá en este lugar, en este salón, y verla a la Andre haciendo así cuando cantaba. Yo era chiquito y la veía a la Andre hacer así. Y recién cuando la cantamos la miré a la Andre, y la Andre también hizo así. ¿Vieron esos déjà vu? Digo, qué cosas lindas. Y bueno, pensé que los A2 iban a estar y les iba a contar y les iba a decir que cuando tenía la edad de ellos, venían las actividades acá también, a la escuela bíblica, y tenía amigos, Nico, la Mari, Caro, Mara y tantos otros chicos que quizás hoy no están acá con nosotros, pero los tengo en el corazón y siempre fueron de bendición. Y como maestros también, personas que han bendecido mi vida acá, maestras, maestros o en campamentos que han hecho grandes cosas en mi vida. Así que gracias por permitirme compartir de manera humilde desde mi lugar, pero esperando que el Espíritu Santo nos hable a todos y nos pueda llenar el corazón, ¿sí? Sé que ustedes son muy participativos, sé que a ustedes les gusta sumarse, así que esto que no sea un monólogo, como dijo un sabio luthier, que se haga un biólogo, ¿sí? Y podamos interactuar, sí, sería múltiplo, sería no solamente 12, no somos muchos, pero que puedan participar si quieren acotar, si quieren preguntar, en la medida que el Señor lo permita. Y también los quiero sumar para que me acompañen también a leer pasajes, porque me gustaría que no solamente nos concentremos en unos versículos de Colosenses, sino podamos enriquecer con lo que la Biblia dice en otros lados acerca de lo que tenemos para ver hoy. Así que yo voy a tirar algunos pasajes, tenga la Biblia a mano o el celular, para que con fuerza puedan acompañarme y ayudarme y participar entre todos. A modo de introducción y para poder circunscribirnos en algo que me gustaría compartir hoy, me gustaría que leamos dos pasajes parecidos en algunos aspectos, distintos en otros, pero que complementan lo que estamos leyendo estos domingos de esta parte de Colosenses. Le voy a pedir a alguien que me acompañe y me ayude con Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4 y después el 14. Evangelio de Juan capítulo 1, del 1 al 4 y después el versículo 14. Y alguien, paralelamente, que busque Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. ¿Sí? Ambos escritores, tanto Juan como quien escribe la carta de Hebreos, hablan de la persona de Jesús y lo describen de maneras majestuosas y espectaculares, describiendo o intentando dar un marco a esa persona de Jesús que deja el cielo, deja su gloria y se manifiesta con un propósito acá en la tierra, pero no para que hagan películas, no para que se los recuerdes religiosamente, sino para transformar este mundo, para transformar nuestra vida. Para eso que cantábamos recién, ese Dios imparable, Dios imposible, se haga una realidad en nosotros, en nuestra familia, pero era necesario que ese Jesús llegase a este mundo para manifestarse. ¿Qué dice Juan capítulo 1, 1 al 4 y 14? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, que fue testigo de esto, Juan, el que escribe, es el más joven de los discípulos, tiene la posibilidad de conocer a un Jesús. Y él dice que estaba lleno de gracia, estaba lleno de verdad, y él habita entre las personas, y fuimos testigos de eso, dice Juan. Vimos cómo Dios se manifestó por medio de la persona del Señor Jesús. Tiempo después, el escritor de Hebreos
escribe lo que comienza esa carta diciendo lo que dice capítulo 1 del versículo del 1 al 4. ¿Quién lo puede leer? Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles y así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Gracias. Ese Jesús que se manifiesta, es el Hijo de Dios, estaba desde el principio. En el principio había existido ya con Dios. Y en el principio decide crear Dios este mundo. Y en el principio decide crear al universo, crear al hombre. Y en el principio Dios ya tiene planificado un plan, sabiendo que este mundo se iba a corromper y que vos y que yo lo íbamos a necesitar. Y ya desde ese principio Dios decide y Jesús decide que en un momento determinado, dice la palabra de Dios en un versículo, versión Reina Valera, en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos, Dios se iba a revelar y se iba a manifestar. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos experimentar esa gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, porque si no, iba a seguir siendo un Dios allá creador, lejano, pero se acerca a nosotros para que nosotros pudiésemos disfrutar de esa vida. Vamos ahora a Colosenses. Vamos a leer los versículos que leyeron ustedes los domingos anteriores para contextualizar un poquito más lo que nos vamos a concentrar hoy, que son desde el versículo 18 al 20. Vamos a leer desde el versículo 15. Colosenses, capítulo 1, desde el versículo 15 al 20. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Seguramente puedes tener otras traducciones ahí. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, poderes, principados u autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior de todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Él es la cabeza. Hay varias oportunidades donde el pronombre él hace mención y hace referencia. Mil gracias. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ese Dios que se manifestó haciéndose hombre, tomando forma de hombre y caminando entre las distintas personas, como relataba Juan, se manifestó porque él tenía un propósito que era, luego de que él se fuera, continuara su obra aquí en la tierra. En una oportunidad cuenta la palabra de Dios, que estando con sus discípulos, él le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y empiezan a decir las distintas opiniones que la gente iba teniendo de quién era Jesús. Y cuando Jesús les pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro, que a veces abría la boca para decir macanas, que a veces decía barbaridades, también decía verdades. Y fue un privilegiado, porque el Señor Jesús le dijo que por esa declaración era bienaventurado porque Dios se lo había revelado. Pedro dice, con una convicción realmente firme: vos sos el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice: Pedro, sobre esta roca, ¿sí? Pedro es el masculino de Petra,
piedra en griego, sobre esta declaración, sobre esa convicción: yo voy a construir mi iglesia y las puertas del infierno no van a poder contra ella. Esa iglesia se comenzó a forjar y se comenzó a formar tiempito después, porque después el Señor Jesús asciende al cielo, viene el Espíritu Santo 10 días después y comienza una iglesia poderosa y pujante que durante 2000 años tuvo miles de matices, de manifestaciones y formas. Hoy la iglesia tiene muchas formas, manifestaciones y formas de expresarse. Yo formo parte de una congregación en el barrio General Paz que nos juntamos en un lugar distinto, en un horario quizás diferente y tenemos un culto de una manera diferente, pero somos parte de una misma iglesia. Todos somos parte de una misma familia. Y le hemos dado formas culturales, le hemos dado formas a nuestra idiosincrasia, pero todos somos parte de una sola misma iglesia, todos somos parte de una misma familia que tenemos algo en común. Un papá del cielo, que es nuestro papá, somos todos hermanos, pero tenemos algo que es fundamental e imprescindible y es la clave de todo, una cabeza, que es el Señor Jesús. La iglesia no es el centro. Cuando decimos voy a la reunión, voy a la iglesia, voy a compartir en la iglesia, hablamos de algo que para nosotros es sumamente especial, porque nos sentimos realmente bien cuando nos encontramos con nuestros hermanos. Yo creo que nadie viene acá a pasarla mal. Y por ahí podemos tener alguna diferencia con alguien, por ahí podremos haber tenido algún problema con otro, pero vemos la gracia de Dios como en su amor y en su espíritu hace que podamos limar esas cosas como seres humanos que somos y nos gusta estar juntos y nos hace bien. Pero el centro no es la iglesia, el centro no es la reunión, el objetivo no son las personas que estamos acá, sino todo es por medio de la cabeza que es el Señor Jesús. El centro de todo, como dice una canción, es el Señor Jesús, el centro de esta reunión. Y el motivo por el cual vos vivís y tu hermano vive es la persona del Señor Jesús. Y cuando dice la palabra de Dios que Él es la cabeza de este cuerpo, es que Él coordina todo para que este cuerpo vaya y haga lo que el Señor Jesús haría hoy si Él estuviera acá. Y que nosotros podamos ser esa extensión para seguir llevando esa gracia en aquellos que lo necesitan. Que eso lo vamos a ver ahora para terminar. Pero cuando dice que Él es la cabeza, te está diciendo que Él es el que decide, que Él es el que comanda. Él es aquel que te mueve. Tendemos a querer hacer las cosas como a nosotros nos gusta, como nosotros queremos, como siempre hemos aprendido, pero Dios se manifiesta de 1000 maneras diferentes y quiere que continuamente estemos atentos a poder ser lo que Él quiere que seamos. Mire, acompáñenme a leer Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Dice, bueno, lo traje acá en Reina Valera para no estar viendo en el celular con la otra traducción. De la misma manera que un cuerpo tiene muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo ¿en quién? En Cristo, y todos somos miembros los unos de los otros. Tenemos una cabeza y somos interdependientes los unos de los otros. Unos de los otros o unos a otros, como en otras traducciones se manifiesta o en otras expresiones, viene de un griego, el griego alelón, que es sumamente interesante como la cantidad de veces que se repite en la Biblia unos de otros, unos a otros, porque nos habla de esa dependencia y esa necesidad. Cuando tenemos a un Cristo que es la cabeza, que quiere que esta iglesia se mueva y sea su presencia acá, dice la palabra de Dios, y no la vamos a leer por una cuestión de tiempo, en Efesios, nos ha dado a cada uno de nosotros dones para que las pongamos al servicio, como dice Pedro, los unos de los otros, para que administremos la gracia de Dios que se manifiesta de diferentes formas. Y es Cristo la cabeza, es Cristo el que decide, es el Señor quien está por encima de todas las cosas, por encima del universo, sí, por encima de toda creación, sí, pero también por encima de esta iglesia, para que esta iglesia muestre a Cristo.
Nosotros no tenemos que mostrar una religión. Nosotros no tenemos que mostrar un culto. Nosotros no tenemos que mostrar personas. Nosotros en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todo lo que cantamos, tenemos que mostrar aquel que es nuestra cabeza y quien es el motivo de por quién venimos acá, que es la persona de Jesús. Si en algo opacamos a Jesús, y si me estoy mostrando yo, si se está mostrando mi voz, si se está mostrando la iglesia, la historia de la iglesia, mis gustos, la decoración, los colores, el sonido, y eso opaca la persona de Jesús, no tiene sentido lo que hacemos. Porque es la persona de Jesús el objetivo de todo, el que salva, el que hace todo. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el versículo siguiente. Y hace referencia de esto Juan también. El versículo dice que agradó en el Padre que en Jesús habitase toda plenitud. El Señor Jesús concentró todo, gracia, verdad, amor, todo en Él. ¿Cómo lo puedo graficar? Yo una vez intenté en mi cabeza darle un poquito de forma a esto. Seguramente alguna vez te pasó que jugaste, yo lo hice y en muchas oportunidades, con una lupa, ¿sí? Con la luz del sol. ¿Sí? Hay un efecto de la física que hace que por medio de un lente la luz se pueda concentrar, ¿sí? Dependiendo cómo uno lo enfoca, en un punto. Y quizás está dando la luz del sol, cálida, linda y cómoda, pero uno la concentra en un lente, toda esa luz se concentra en un punto y dependiendo del ángulo y uno lo pone, yo lo hacía en unas pobres hormiguitas. Algunos asientan la cabeza, también lo han hecho. Cruel, pero me comí en las plantas. En una hojita seca, para no decir una hoja verde que rompemos los árboles. Y salía el humito y el olorcito. Y está como asado también. O en una maderita en un campamento, un corazoncito, dejando un mensaje a alguien. Se concentraba toda esa luz de una manera que, no sé si alguna vez también hicieron el experimento de ponérselo en la mano y quemaba. El Señor Jesús condensa de esa manera poderosa todo lo que es Dios. Dios, tengo una reflexión hecha acerca de la grandeza y de lo que Dios es. Porque uno dice, bueno, Dios es grande, Dios está por encima de todo el universo. Y uno mira el cielo y dice, bueno, qué tan grande es Dios, qué grande que es. Pero cuando uno empieza a estudiar, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con la astronomía y el universo y el tamaño de las dimensiones, lo que tiene. Uno se empieza a dar cuenta que es muchísimo más grande de lo que uno imagina ese Dios, porque está por encima de todo eso, que trasciende el espacio y trasciende el tiempo. Y todo eso que es Dios, y todo ese amor que Dios tiene por vos y por mí, porque uno dice, ¿Dios me ama? Sí. Bueno, ¿cuánto Dios te ama? Bueno, decía una canción en la escuela dominical, tan alto, tan bajo, tan ancho que no puedo ir afuera del amor por fuera del amor de Dios. Pero la Biblia te dice que así como está la distancia entre el cielo y la tierra, así Dios ha extendido su amor por aquellos que le temen. Y cuando entras a ver lo grande que es el universo y las distancias que tiene y que el universo se está expandiendo, o sea que el universo cada vez se hace más grande, te hace pensar y te hace ver que el amor de Dios no solamente que es grande, sino que cada día es aún más grande. Todo eso, Dios lo concentra como una lupa en la persona del Señor Jesús. En Él habita toda plenitud. Dios decide que todo se concentre en Jesús y se manifieste. Por eso cuando hablamos de amor, tenemos que pensar en Jesús porque Dios manifestó realmente su amor por medio de su persona y Jesús es amor. Por eso cuando hablamos de la paz que Dios da, solamente la podemos encontrar por medio de Jesús, por medio de su manifestación en cada uno de nosotros. Y en la Biblia habla continuamente de estar en Jesús, en Jesús, en Jesús, porque en Jesús habita todo. No en la religión, no en la iglesia, no en la reunión. Todo es parte de algo útil y una herramienta, ¿para qué? Para que se manifieste Jesús en mi vida y para que yo manifieste a Jesús en la vida de otra persona. Decía el versículo anterior, y no quise ahondar mucho en esto por un tema de tiempo, que el Señor Jesús es el primero en todo. Fue el primero
de la resurrección. Uno dice, bueno, pero si resucitaron otros antes de Jesús, porque Jesús hizo que resucitaran muertos. Pero Jesús fue el primero que resucitó y quedó vivo para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante este detalle? Porque el Señor Jesús vino a derrotar la muerte que se manifestó por nuestro pecado. ¿Y cuál era el broche de oro para decir que venció la muerte? Porque murió en la cruz y se entregó su vida. Resucitar, volver a vivir. Y eso transforma y da esperanza poderosa, porque la palabra de Dios dice que ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, que corrió la piedra y quiso que Jesús volviera a vivir, es el mismo Espíritu que obra y opera en cada uno de nosotros. Jesús dijo, yo me voy a ir al cielo, yo me voy, pero les envío el Consolador. Dios envía lo que Jesús es por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que eso mismo siga operando en nosotros. Entonces, cuando cantamos esas canciones como recién decíamos, Dios imparable, Dios imposible, vemos a un Dios grande, poderoso, pero que se manifieste y quiere que en cada uno de nosotros se pueda hacer realidad que aquel va conmigo en medio de las situaciones y hace que mis enemigos huyan porque Jesús está en mí y su poder se manifiesta en mí. Dice el versículo 20, y por medio de ese Jesús que se manifestó, ese Jesús que es el Hijo de Dios y que habita toda plenitud de Dios en él, reconciliar con él todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quizás para aquellos que hemos nacido en la iglesia o hace mucho tiempo que venimos, ya es como muy común para nosotros hacer mención de expresiones como esta, que Dios hizo la paz por medio de la sangre de Jesús. Y al ser tan habitual, quizás estaba perdido la profundidad y el poder y el significado que esto tiene. Por eso es importante volver a desmenuzarlo y poder entender la implicancia. Vos y yo estábamos perdidos y no teníamos esperanza. Vos y yo estábamos lejos de Dios. Y si vos te pones a pensar, imaginar dónde estarías esta mañana si no conocieras a Dios. Si vos te pones a pensar qué sería de vos, vos pensás cómo sos. Pensá en tus debilidades. Pensá en en las cosas que te mueven, que te hacen quebrar, que te hacen doler. Pensá qué sería de tu vida en todo tu contexto familiar, en toda tu historia, en toda tu forma de pensar, si Dios no formara parte de la historia de tu vida. Probablemente te podés imaginar una parte de lo que sería eso. Pero Dios te amó y Dios decidió acercarte a Él. Cuando habla de la reconciliación, de reconciliar, es de volver a conciliar, volver a poner algo cerca, volver a poner algo en unión, porque era el propósito por el cual Dios hizo todas las cosas. Era para que toda la creación, para que todas las personas estuvieran cerca de Él. Y le dimos la vuelta a la cara. El ser humano le dio la espalda. Y por ahí tendemos a echarle la culpa a Adán y Eva. Sí, porque Adán y Eva pecaron. Pero vos creés que si no se hubiese sido Adán y se hubiese llamado Juan Marcos, ese personaje, ¿no hubiera hecho exactamente lo mismo? Mirá hoy cómo vivís. Decime si habiendo ya disfrutado de la gracia y del amor de Dios, no le seguís fallando, no le sigo fallando. Si aún hoy no seguimos, habiendo disfrutado de la gracia de Dios, agachando la cabeza y decir, Señor, perdóname por volverte a pedir perdón por lo mismo que te pedí perdón ayer. Entonces, no le echemos la culpa a Adán y Eva. Merecíamos y aún merecemos estar lejos de Dios, pero aún así Dios nos amó y decidió reconciliar todo y reconciliarme a mí con Él por medio de Jesús. Y hacía falta un sacrificio. La paga de mi pecado, el precio de mi pecado, la penitencia de mi pecado, era que yo merecía morir. Yo no merecía la paz. Yo merecía el infierno y la condenación.
Pero todo eso, así como yo recién te contaba, todo lo bonito y todo lo grandioso de la plenitud de Dios se concentró como una lupa en la persona de Jesús. Todo tu pecado, toda tu maldad, toda tu inmundicia, toda tu condenación, Dios la puso toda en la persona del Señor Jesús. Para que todo el sufrimiento que merecías vos y merecía yo, Él lo sufriera en la cruz. Entonces, cuando Él muere en la cruz y hace ese sacrificio, no es impersonal, no es general, no es, porque leemos Juan 3:16, tanto amó Dios hasta el mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él, y lo generalizamos de una manera tan grande. Fue así, sí, pero estoy tan metido en la profundidad de ese concepto que yo era quien debía ocupar ese lugar, que yo debía sufrir lo que sufrió Jesús, que yo merecía estar lejos de Dios. Sin embargo, Dios me amó tanto que quiso reconciliarme, acercarme a Él, que tuvo que sacrificar a lo más hermoso que tenía, que era su Hijo Jesús. Existen miles de ejemplos en los cuales intentamos entender lo que fue ese traspaso de la condenación. A mí me tocó muy fuerte una vez, que en la vida cotidiana, vieron que a veces uno está en todas las cosas que pasan día a día, y sucede algo que te choquea y te lleva a esto. Te lleva a recordar una vez más lo que Jesús hizo por vos. Te lleva a sentir en lo más profundo de tu corazón lo que Jesús hizo. Un día, yo tengo 3 hijos, para aquellos que no me conocen, 2 mayores y la más chica. En una oportunidad, siendo chiquitita, había cometido una travesura. Y yo había dicho, si hacen eso, papá les va a castigar, van a tener una penitencia. Y se la mandó la más chiquita. Y los hermanos más grandes sabían que se venía, porque cuando se lo conocían a papá, que cuando papá se enojaba, se venía en serio y lo iba a cumplir. Y en el momento de que con mi esposa íbamos a poner en penitencia, no me acuerdo qué es lo que iba a ser, cuál iba a ser el castigo que iba a tener la más pequeña, los hermanos más grandes dijeron, no la castigues a ella, castiganos a nosotros. Ese momento tierno, amoroso, que me llamó la atención y que cobraron también, porque se hicieron los vivos y dijeron así, bueno, ustedes también, porque la más chica nos iba a salvar. Me movilizó y realmente me choqueó, porque dije, eran chiquititos, 5, 4, 3, y la más chiquita tenía 2 años, y dijeron, ellos no querían ver a su hermanita sufrir por lo que su hermanita merecía, porque sabían que lo merecía. Y dijeron, castiganos a nosotros, los 2. No sé si se pusieron de acuerdo, fue una cuestión de cada uno, pero los 2 estaban ahí y nos dijeron. Y yo dije, ¿cuánta profundidad ese ejemplo tiene en la inocencia de un niño? En lo poderoso que fue ese Jesús que quiso que para que yo pudiese tener el amor del Padre, para que yo pudiese tener esperanza, para que yo pudiese estar cerca de Dios, para que yo en esta mañana pudiese tener esta familia, podamos tener esta iglesia, podamos tener este grupo de personas y esta misma esperanza y el perdón de pecados, que Jesús dijera, yo voy a cargar el precio de la culpa del pecado de Juan Marcos. Por eso cuando habla de la grandeza de Dios, de que Jesús es el primero de todo, es porque Jesús realmente se lo merece. Hoy estamos acostumbrados a ver ganadores, premiaciones, aplausos, a gente que se lo merece por su esfuerzo y a gente que por ahí va a decir, no debería estar ahí. O porque pagó por eso, o porque hizo trampa, o porque alguien lo merecía más. Pero Filipenses dice que el Señor Jesús tuvo un sentimiento por cada uno de nosotros tan profundo que no le importó ser igual a Dios, no se agarró de eso, sino que dejó eso de lado, tomó forma de hombre y estando en la forma de hombre se hizo siervo y se humilló hasta lo más bajo para morir en la cruz por vos y por mí. Y por eso Dios lo levantó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. Pero Jesús tuvo que morir y entregarse por mí. Ahora, es tan grandioso esto que cuando Pablo escribe esto en Filipenses, comienza todo este himno tan bonito donde relata diciendo que en cada uno de nosotros tiene que existir el mismo sentir que hubo en Jesús. Porque si vos y yo no sentimos por el otro lo que Jesús sintió por cada uno de nosotros, es porque realmente no entendimos, no dimensionamos lo que el amor de Dios fue para cada uno de nosotros. Por eso esta maravillosa manifestación de la reconciliación de Dios con nosotros nos delega, nos compromete a que seamos parte también de esa obra de la reconciliación. Acompáñame a leer 2 Corintios. Te lo voy a leer no en lo que tengo acá, sino en otra traducción. 2 Corintios capítulo 5, desde el versículo 14. Segunda Corintios, capítulo 5, versículos 14. Una de las cosas hermosas que tiene la Biblia es cómo se va complementando y escritores, en este caso el mismo que escribe Colosenses, pero como leíamos antes con Juan o con el autor de Hebreos, van escribiendo más de lo mismo y van enriqueciendo y haciendo más poderosas las expresiones y cómo todo va siendo parte de la misma esencia. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para los que viven, vos y yo, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Ese Jesús, que es la cabeza de todo, no quiere que vivas para vos. No quieres que tu objetivo de vida sea vos mismo. Él quiere ser el motivo de tu vida. Él quiere ser el objetivo de tu vida, porque Él no vino a entregarse solamente para salvarte, sino para que seas un agente vos también de su gracia. Así que de ahora en adelante, dice el versículo 16, no consideramos a nadie según nuestros criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado y ha llegado ya todo lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes? El término ministerio viene de la misma raíz, del mismo concepto de la palabra servicio. Ministrar es servir, es ponerse al servicio de otros. Y ese Dios que reconcilió todo el mundo, todo el universo consigo mismo por medio de Jesús, y ese Dios que me reconcilió con Él por medio de Jesús porque me amó, me da a mí la responsabilidad de ser un agente de esa reconciliación de Dios también, porque hay otra persona que puede estar sentado a mi lado, puede haber un vecino, puede haber un conocido, puede haber un familiar que también necesita conocer de la gracia de Dios. Y si a vos te parece realmente majestuoso, impresionante pensar que en Jesús habitó toda la plenitud del Padre, y Juan dijo, y vimos su gloria, y estaba lleno de gracia y de verdad, y todas las cosas que Jesús hizo fueron maravillosas y espectaculares para que otras personas pudiesen conocer y entender de Jesús, yo te cuento que vos hoy sos parte del cuerpo de Cristo. Y dijo el Señor Jesús que nosotros podríamos llegar a hacer cosas mayores aún, le dijo eso a sus discípulos, por medio de su Espíritu. Porque Dios quiere hacer grandes cosas por medio de tu vida en aquellos que están a tu alrededor. Hoy a Jesús y a Dios nadie lo ve. Vos no lo ves, yo no lo veo, solamente vemos manifestaciones de lo que Él es por medio de su Espíritu en medio de las personas.
Y el mundo no lo va a ver si no es a través de tu vida. Cuando vos concentres la persona de Jesús, que sea el objetivo de tu vida en tu persona, y el objetivo de esta reunión sea su persona para que otros puedan conocer a Jesús y vean a Jesús a través de tu vida. Y vean a Jesús en tus palabras, en tus respuestas, en tus expresiones, en tus comentarios, en tu forma de vida, en lo que haces y en lo que decís que no vas a hacer. Había una frase que se puso de moda ya en los años 60, 70, que decía: ¿qué hubiera hecho Jesús en mi lugar? Y era como una forma de vida. Muchas personas decían, bueno, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Te pusiste a pensar alguna vez en el trabajo, en las charlas que tenés, en los comentarios que haces, cuando estás solo en tu casa, cuando estás con la computadora, cuando tenés que tragar saliva antes de contestar una expresión, una frase de alguien? Para que Jesús se manifieste en vos, tenés que dejar que Él fluya a través tuyo, haciendo lo que Juan el Bautista dijo y deseaba: menguar uno para que Él sea exaltado, para que Él crezca en mí. De esa manera, muchos otros pueden conocer a Dios. De esa manera, muchos otros pueden ver la gracia de Dios. Y de esa manera, muchos otros pueden reconciliarse con Dios. Dios no te quiere solamente para que vengas a sentarte, a escuchar, a compartir un rato los domingos, sino que seas un agente real de su persona en este mundo donde vos vivís. Yo no sé dónde vos vivís, yo no sé dónde trabajás, y seguramente vos tampoco sabés dónde estoy yo. Pero donde estoy yo, Dios me quiere a mí en ese lugar, y donde estás vos, Dios te quiere a vos en ese lugar, para que seas la persona de Jesús que esté ahí. Todo esto es muy lindo en la teoría. Todo esto es muy espectacular, leer que Él es el primero en todo. Pero si no mostramos que es el primero en nuestra vida, queda solamente en teoría. Y Dios no quiere teoría, no quiere que ser un Dios que quede en nuestra cabeza, sino que quede en nuestro corazón. Y yo te quiero invitar a que ese Dios que reconcilió tu vida con Él, a ese Jesús que es la cabeza de esta iglesia, y por consiguiente vos como parte de la iglesia es tu cabeza, tu objetivo, y es el primero en todo, te dé la oportunidad de lo que lo puedas mostrar en cada lugar donde vos vivís, donde vos te movés, y podamos ser la imagen de Dios. Así como Jesús fue la imagen de Dios y se manifestó a todos aquellos que lo pudieron ver, hoy seamos nosotros, la iglesia, su cuerpo, quien muestre a Dios en esta sociedad tan perdida. ¿Me acompañas a orar? Es difícil, Señor, poder, con nuestra cabeza tan limitada, entender conceptos tan maravillosos y tan profundos. Pero cuando empezamos a desmenuzar un poquito cada uno de ellos y a asombrarnos de lo maravilloso que has sido, que sos y que vas a seguir siendo en tu manifestación de tanto amor por este mundo y por nuestra vida, nos incomoda, Señor, pensar dónde estamos parados cuando conocemos cosas y no siempre actuamos en base a eso que conocemos. Sabemos que Jesús es el primero de todo. Sabemos que Jesús es la cabeza de la iglesia, de este cuerpo. Sabemos que Jesús está por encima de todas las cosas y fue enviado por vos para perdonar nuestras vidas, nuestro pecado y darle vida, Señor, y esperanza a nuestro ser. Pero no siempre actuamos en consecuencia de eso, Señor. Y sabemos que no siempre ponemos a Jesús en primer lugar. Sabemos que no siempre actuamos en consecuencia de esa reconciliación que tuvimos con vos. Porque somos caprichosos, porque somos cabezaduras, porque somos débiles, Señor. Porque somos orgullosos y queremos poner nuestros propios sueños, nuestro punto de vista como objetivo de nuestra vida. Señor, humildemente yo te ruego para que podamos reflexionar que ese Dios imparable puede ser imparable a través de nuestra vida, mostrando a Jesús en cada lugar donde nosotros nos movemos, si nosotros estamos dispuestos a darle lugar a que se muestre
menguando nosotros y mostrando la persona de Jesús. Queremos que sea el centro de todo, queremos que sea el centro de nuestra vida, queremos que sea el centro de nuestra familia, queremos que sea el centro de esta iglesia, porque Él es la cabeza y el primero en todas las cosas. Por eso, Señor, perdónanos. Perdona nuestro orgullo. Perdona, Señor, nuestra falta de apreciación de lo que realmente significa esto. Perdona el tiempo que a veces perdemos en tonteras. Y danos la fuerza que necesitamos, Señor, para entender que el Espíritu Santo tiene que gobernar nuestras vidas y nuestra iglesia para mostrar a la persona de Jesús. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad. Gracias por hacernos parte. Por hacernos parte, Señor, de tu obra. Por darnos el privilegio de poder servirte, de poder honrarte y de poder mostrarte. Que tu gracia, Señor, se manifieste a través de nosotros para que otros puedan conocer a Jesús. Te lo pedimos en su nombre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y gracias una vez más.